Muy bien, 9 en punto de la mañana y continuamos con este café delicioso que ha tenido desde las 6 en punto, desde que usted se conectó con Oriente Noticias, información importante, invitados especiales. Hemos tenido también a Omairita dando, por supuesto, con sus talleristas toda la información pertinente respecto a un nuevo tema que ya además nos hizo oler a natilla y a buñuelos. Pero lo que también huele es a votaciones y se acerca próximamente pues la elección en Colombia de nuestros nuevos gobernadores, de nuestros nuevos alcaldes, y para eso pues hay que tener en cuenta ciertas lineaciones. Y por eso hoy tenemos a Óscar Parra, director de la Facultad de Ciencias Políticas, que nos acompaña para hablarnos un poco sobre lo que está haciendo esta universidad tan maravillosa en cuestión de pedagogía. Óscar, bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación al Café de la Mañana y es un honor hablar de estos temas de pedagogía electoral. Bueno, se nos vienen las elecciones y hay que tener en cuenta ciertas cosas importantes como los lineamientos a la hora de escoger esos candidatos o esos representantes que vamos a tener tanto a la gobernación como a la alcaldía. Y ustedes se van a encargar precisamente de ayudar a la gente a fortalecer ese voto y que ese voto sea correcto. Así es importante antes de referirme a los lineamientos, entender la importancia de estas elecciones que se avecinan, las elecciones locales. Ajá. Vamos a elegir básicamente 32 gobernadores, sí. 1.101 alcaldes. Sí. Vamos a elegir también juntas administradoras locales y básicamente estas son las corporaciones públicas. Son importantes porque son las primeras elecciones después de la implementación de los acuerdos de paz, lo que implica que vamos a entrar en una dinámica de medir el poder regional frente al poder central. Ajá. Teniendo claro esto, entonces es importante que los electores estén informados. Informados en tres sentidos. El primer sentido sobre el sistema electoral, cómo Ajá. votar básicamente. Y no solo cómo votar, sino qué es una lista cerrada, qué es una lista abierta, etcétera. ¿Qué hace un concejal? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace un alcalde? Eso es parte del sistema político y del sistema electoral que deben tenerlo claro. Otro escenario tiene que ver con el conocimiento de su candidato, de su propuesta y además de la propuesta, por supuesto, del recorrido de dicho político. Es importante tener en cuenta que, y voy a hacer la siguiente analogía, y es que cuando uno escoge, o si tuviera uno la posibilidad de escoger sí. a un piloto, a su piloto del avión, pues uno ¿qué establecería? Miraría su recorrido, básicamente su experiencia en vuelo. Pues sucede lo mismo con los políticos. Cuando yo voy a seleccionar a alguien a un cargo de elección popular, tengo que verificar ese recorrido. Eso básicamente. Y finalmente, el último punto, hay que tener conocimiento sobre el contexto. Qué tanto yo estoy enterado de mi realidad sociopolítica y cómo esa realidad sociopolítica puede ser transformada por la propuesta que tienen los candidatos. ¿Cuáles serían esas herramientas que tendríamos nosotros para tomar esas buenas decisiones? Porque hemos visto que la gente se ha dejado influenciar mucho, que la gente se vende por 20.000 pesos, que la gente no comprende ni siquiera el sistema de votación, que seguimos cometiendo errores a la hora de la marcación, errores que muchas veces uno dice, hombre, pasa el tiempo y se repite lo mismo, y se repite lo mismo, y se repite lo mismo, y seguimos en lo mismo precisamente porque no tenemos esa pedagogía a la mano. Pues de eso se trata, es decir, de que el votante esté informado sobre cómo se da el proceso electoral. ¿Qué está en juego en unas elecciones? El voto y los valores. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es si de alguna manera ese discurso de ese candidato se ajusta a mi sistema de valores y a mi sistema de creencias y así tomar una decisión consciente. ¿Qué herramientas son? Es simplemente brindarle información a los ciudadanos, porque las democracias que funcionan bien, funcionan es porque sus ciudadanos están informados. La universidad tuvo que hacer, yo creo que un análisis extenso y arduo para llegar a encontrar estas falencias y poder, digamos que tener este compromiso de pedagogía. Digo compromiso porque también a la hora de formar, también hay que formar a las personas no solamente en un ambiente académico, sino también en un ambiente que lo permita desarrollarse como ser humano en toda su libre expresión en una sociedad, que es lo que comprende. Así es, la universidad, digamos que creó el programa de Ciencias Políticas y Gobiernos con el fin de atacar un fenómeno que es muy particular y es que hay buenos administradores, pero malos políticos, buenos políticos, pero malos administradores. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de alguna manera nosotros logremos formar tanto estudiantes, y no solo estudiantes, sino como ciudadanos que tengan la capacidad de hacer política, de cambiar con
de cambiar esas prácticas, Ajá. como el clientelismo, la corrupción, Sí. etcétera, pero además de eso, que cuando estén en un cargo público tengan la posibilidad de hacer una buena gestión de gobierno. En ese orden de ideas, la universidad se ha preocupado, ha hecho un estudio importante y estamos trabajando en ¿qué? En hacer una suerte de cartografía Sí. de la política en Santander Ajá. y en norte de Santander, es decir, entender cómo se comportan los políticos, cuál es su recorrido político y cómo se hace política. Eso nos permite, de alguna manera, pues poderlo difundir. Adicional a esto, vamos a crear unos espacios en los cuales tendremos debates con todos los candidatos para que los estudiantes y la ciudadanía en general se formen pensamiento crítico, pueda tener argumentos a la hora de tomar una decisión. Bien, la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿de qué manera va a estructurar esta pedagogía? ¿Cómo va uno a informarse o cómo los estudiantes en formación precisamente de esta facultad van a poder entender y estructurar un poco lo que va a ser su votación, que es tan importante? Vamos a hacer, digamos que, dos procesos paralelos. Un primer proceso tiene que ver con las redes sociales, porque recuerden que nuestros jóvenes son ciberciudadanos. Sí, total. Entonces, y hay una suerte de ciberdemocracia. Entonces, en ese orden de ideas, por las redes sociales vamos a hacer una difusión, importante de pedagogía electoral, y otra tiene que ver con los espacios o con la consolidación de los espacios de debate de nuestros candidatos. Entonces, no solo lo vamos a hacer para los estudiantes, sino vamos a invitar a toda la ciudadanía para Sí. que asista a esos debates y se informe sobre precisamente cuáles son esos candidatos, pero no solo sobre eso, sobre cómo votar, cómo registrarte, sobre delitos electorales y tantas prácticas y tantas dinámicas que hay alrededor del sistema electoral colombiano. Es decir, Oscar, se vuelven todos estos estudiantes y todas las personas que van a recibir esta información, pedagogía como tal, en los voceros también de poder llevar a su comunidad esa explicación, de hacerles entender a esa comunidad los valores, los principios que deben tener Así y es. por supuesto pues el mecanismo que muchas veces desconocemos. Así es. La idea es, por ejemplo, que nuestros estudiantes y que la ciudadanía se vuelvan en observadores electorales, Ajá. que tengan la capacidad en su momento de denunciar un delito electoral o, en su defecto, cuando se ha elegido un candidato, como está bien informado, tenga la capacidad de pedir cuentas. Porque hay algo muy importante también en las democracias y es la rendición de cuentas, que los ciudadanos puedan decirle a su gobernante cuáles son las cuentas, es decir, cómo va su gestión de gobierno, y eso es importante. ¿Qué tan importante es el rabo de paja, como llamamos nosotros los colombianos, a la hora de elegir? Y lo digo porque es que vemos cómo se van a presentar muchos candidatos que tienen diferentes vínculos y este sí que es un tema bien delicado y la gente muchas veces lo obvia y dice, nah, sé que va a ganar, y termina ganando. Claro, esta es una práctica que es difícil de atacar. Desde la institucionalidad se ha intentado intentando reformar el sistema electoral, cerrando las listas. Es decir, que sean los partidos los que escogen los candidatos de manera interna en una lista y no que sea el ciudadano que mediante un voto preferente entonces elige por el candidato. ¿Por qué razón? Porque eso nos da pie a que cada uno de los candidatos compita con el otro dentro del mismo partido y pase los topes electorales, es decir, y utilice incluso recursos Sí. que no son de buena procedencia para sus campañas. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, que es importante, hay una ética del elector. Esa ética del elector tiene que ver, así ese candidato se ajuste a mis creencias o se ajuste a mi sistema de valores, pero yo sé que ha tenido investigaciones o que tiene nexos dudosos, pues de alguna manera no emitir ese voto. Pero es bastante difícil, tenemos un trabajo por delante y es tratar de que el electorado no solo se informe, sino que se aleje de esas prácticas de la venta del voto, etcétera, etcétera. Bueno, Oscar, mire, los políticos y los candidatos a los diferentes temas políticos, y me parece bueno aprovechar este momento, ya que usted es una persona bien conocedora del tema, hablando también de la pedagogía, son muy buenos oradores, saben presentar muy buenas propuestas, estructurarlas, pero ¿cómo hacer para ver todas esas propuestas que además todavía no tienen una financiación, que todavía no podemos darle pues como un futuro como tal? Decir, bueno, está proyectándolo de buena manera y esto no es puro bla, bla, bla y nada de paleta, al fin y al cabo. Esa es una preocupación constante en la ciudadanía y es que hay lugares comunes que utilizan los candidatos. ¿Cuáles son esos lugares comunes? Ahora, digamos, en el escenario nacional. El tema del fracking, el tema de la paz, Sí. el tema de la corrupción, Sí. el tema de la seguridad. Todos esos son lugares comunes en los que están presentes en los discursos de los candidatos.
¿qué es lo que tengo que ver yo como ciudadano? Y es que de alguna manera, si esos discursos se pueden materializar o no, es decir, qué tan realizables son, porque nos vienen prometiendo combatir la pobreza, combatir la corrupción, combatir la inseguridad durante muchísimos años. Pero ¿qué posibilidades reales hay? Yo que conozco los problemas de mi entorno socioeconómico cercano, ¿qué posibilidades hay de que eso realmente funcione? El papel, como usted bien lo dice, lo aguanta todo, las propuestas y el discurso lo aguanta todo, pero es la responsabilidad de nosotros los ciudadanos saber qué tan reales en nuestra cotidianidad pueden ser esas propuestas. Bueno, muy interesante lo que hacen ustedes a través de la academia, porque es una responsabilidad también, obviamente, de los conocedores de este tema, más de la Facultad de Ciencias Políticas como tal, fortalecer no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Esto me sorprende porque se salen ustedes de esa comunidad que los agolpa y dicen, tenemos que pensar como sociedad y no podemos limitarnos a nuestros estudiantes, sino a todos los que al fin y al cabo hacen parte de nuestro territorio nacional. Así es, la academia no puede estar de espaldas a los problemas sociopolíticos del país. Y el papel de la academia está en difundir información y sobre todo en lograr que exista un voto informado. Para este caso, pues el programa de Ciencias Políticas y Gobierno está preocupado principalmente por eso. La academia es un veedor y además es un difusor de conocimiento para que los ciudadanos puedan informarse y tomen una decisión consciente. Bueno, Oscar, mil gracias y por favor una invitación para que la gente esté pendiente de las redes sociales, para que esté pendiente de todos esos lugares donde puede de alguna u otra forma vincularse con todo este hecho pedagógico que marca la diferencia. Claro que sí, quiero hacer una invitación importante y es a todos los televidentes que recuerden que el 27 de agosto se termina el plazo para inscribir sus cédulas y para poder votar. Pueden hacerlo en cualquiera de los kioscos o los puestos que tiene la registraduría, eso por un lado. Y ahora bien, les recuerdo que desde las páginas y las redes sociales de la universidad estaremos difundiendo la información, estaremos difundiendo, por supuesto, los lugares de los eventos y a quienes vamos a tener de invitados para hacer estos procesos de pedagogía electoral. Bien, antes de irnos vamos a recibir una llamada de un televidente que quiere aportar o preguntar algo sobre nuestro tema. Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Carlos? Bien, gracias. Y escuchando el Café de la Mañana en el día de hoy, ¿no? Bueno, qué bueno, Carlitos, lo escuchamos. No, yo opino lo siguiente, ¿no? En Colombia, sobre todo, principalmente, hablemos de nuestro país, ¿no? Es muy difícil, digamos, llegar a esa cultura de creerle al político, porque para mí y para miles de millones de colombianos, todo político es mentiroso, ¿sí? Mire, nomás el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, 20.000 viviendas que no se hicieron, ¿sí? El norte de la ciudad, que es donde vive la gente con más necesidades, con más problemática, ¿sí? Con la cuestión de vías, eso es lo peor para entrar al hospital del norte, ¿sí? Que hacen falta retornos, que hace falta infraestructura, eso nunca se cumple. Entonces yo pienso que la única pedagogía que habla ahí el doctor invitado hoy, con todo respeto, es de que le enseñen a uno cómo votar para sacarle el voto, ¿sí? Así de franco, perdóneme para que lo entendamos, ¿no? De cómo debe uno aportar el voto como ciudadano, pero de que el político, digamos, lo culturicen para que no sea, digamos, mentiroso, para que no sea incumplido, para que no sea corrupto, para que no sea ambicioso, eso nunca se lleva a cabo acá en Colombia. Mil gracias por su espacio y que Dios los bendiga, muy amable. Amén, Carlos, gracias por su aporte y precisamente la Universidad Pontificia Bolivariana se está encargando de eso, de fortalecer a los que ponen a esos políticos, porque la gente mala no va a desaparecer en ningún espacio, en ningún campo de la vida. Está en usted, en hacer bien esa elección y que esos malos políticos mueran ahorcados, como decimos nosotros, o sea, con 0 voticos. No los escogieron porque usted no le dio el voto, porque usted no se prestó. Es usted el que decide al fin y al cabo y la Universidad Pontificia Bolivariana le entrega esta pedagogía maravillosa, no solamente de cómo va a votar y cómo es el sistema, sino un amplio conocimiento de qué debe tener en cuenta usted y demás. Mil gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Es que bueno, ahí después de comentarios. Muchas gracias.